Bueno, vamos a arrancar un poco con esta clase de repaso de derecho constitucional, que sé que son bastantes temas los que entran en el parcial, pero bueno, nada, primero siempre hay que empezar por lo más importante, que es un poco el contexto del derecho constitucional, Tengo un poco lo que es la historia, que las dos cosas. fue bastante No, caótico el arranque de no la pasa nada, cursada dale. por una cuestión de que nada, las primeras clases, bueno, se tuvo que parar por lluvia, hubo algunas que no hubo, bueno, esos desencuentros que nada. Pero bueno, vamos a hacer un repaso y vamos abarcando los Estás temas. mirando ahí. En primer lugar, No fue la... si bien no hay preguntas puntuales sobre este tema, es importante que ustedes lo tengan en claro a la hora de elaborar una respuesta, el contexto de que nosotros tenemos una constitución que se elaboró en 1853, una constitución que tiene un tinte liberal, que ponía como eje a la propiedad privada y al individuo centralmente sobre todo. Después que hubo algunas reformas parciales de esa constitución, ustedes vieron el tema reforma constitucional, que lo vamos a ver más adelante, pero que hubo algunas reformas de esa constitución original, y una de las más importantes que capaz cambió un poco el modelo de esta constitución liberal es la de 1949, esta constitución peronista, que es una constitución social, o sea, acá ya va a cambiar la importancia del hombre y el individualismo como el eje central, sino que va a ser algo más colectivo, más una comunidad organizada. Esta constitución, ya en su momento, en el 49, era bastante novedosa, ¿por qué? Porque ya tenía cuestiones como el derecho del niño, el derecho a la vejez, hablaba de la propiedad privada con función social, o sea, era algo muy novedoso para la época. Después, haciendo este repaso general para contextualizar, sabemos que en el año 57 se da esta mal llamada derogación de la Constitución del 49, en realidad la Revolución Libertadora del 55, queriendo eliminar al peronismo de todo, lo que hace es un poco eliminarla en el 57 esto e incorpora el artículo 14 bis, que hoy en día sigue vigente ese artículo 14 bis. Y después se da lo de la Constitución de el 94, la reforma constitucional del 94, que si yo le pregunto a ustedes rápidamente, así ya empiezan a participar, ¿por qué es importante la constitución del 94? ¿Qué tiene de novedoso esta reforma? Que se agrega el artículo 75, inciso 22, Exacto, ¿y qué tiene ese artículo de especial en nuestro ordenamiento jurídico? forman el bloque constitucional, junto con la Constitución Sí, que se le da jerarquía constitucional a los instrumentos Constitucional. internacionales de derechos humanos, que hoy en día tienen una gran influencia en nuestro ordenamiento jurídico. Exactamente, ustedes tienen que destacar por eso la reforma del 74, del 94, perdón. Después, haciendo este repaso más general, más íntegro, para después ir por los temas puntuales, es que, bueno, sabemos que nuestra constitución se va a dividir en partes. ¿En qué parte se divide la constitución? Orgánica y La dogmática. parte orgánica y la dogmática. Exactamente, primero vamos a tener, bueno, este preámbulo que va a ser el que va a fijar estos valores que tiene la Constitución. Después, como decían ustedes, esta parte dogmática y esta parte orgánica, que lo que tiene la parte dogmática, que lo que va a establecer son las declaraciones, los derechos y las garantías, que eso va a seguir vigente de su redacción original de 1853, para que se den una idea. Después también van a estar, en otra parte, los nuevos derechos y garantías, que es esto lo que se incorpora en esta reforma del 94. Y la parte orgánica, que es ahora lo importante, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora en esta clase de repaso, es que en esta parte orgánica va a estar todo lo referido a los poderes y a los órganos, o sea, toda la estructura constitucional y la organización del Estado argentino. Y ahora arrancamos así. Bueno, si yo tengo que preguntarles a ustedes rápidamente cómo está organizado la nación argentina, el Estado argentino, ¿cómo está organizado? Poder ejecutivo, representativo, republicano y federal es la forma de gobierno y democrático. Exactamente. Sabemos que primero vamos a tener una forma de gobierno, que esto sale de la Constitución, que es representativa, republicana y federal. Esto va a estar establecido en la Constitución. Y
si hablamos de estas tres aristas? ¿Por qué es representativa? ¿Por qué es republicana? ¿Por qué es federal? ¿Y ¿Cuál es? representativa por lo que Sí, se elige un representante? sí, exacto. O sea, va a estar en esto Por medio de, del voto. o en este concepto, claro, de que el pueblo no delibera ni gobierna por medio de nuestros representantes, estos representantes que elegimos nosotros a través del voto popular. Es por eso que representativa hace alusión a estos representantes que están en los diversos poderes que nosotros elegimos. ¿Nosotros elegimos representantes de todos los poderes o no? ¿O hay alguno que no? No, de todos. De todos No, no. solamente del ejecutivo y del poder legislativo. Exactamente, el poder judicial nosotros no lo elegimos. Ah, Muy bien. Y después No, va a estar la el forma ejecutivo. republicana, este concepto de república que en el último tiempo tiene tanta importancia, o se trata tanto, o se habla tanto de la república. ¿Qué es este concepto de que la forma de gobierno sea republicana? ¿A qué alude? A la división de poderes. Exacto, la división de poderes que es importante para la estructura de nuestra nación, para la estructura de este país. Nosotros sabemos que tenemos tres poderes, como decía la compañera: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que va a estar esto escrito y va a estar adoptado en la Constitución, obviamente. Y ahora, que este es un tema muy importante, es que también tenemos una forma de gobierno que es federal. ¿Por qué es federal? Por esta forma de Estado que nosotros tenemos, por esta división, que van a haber provincias, va a haber municipios, también por esto de que las provincias van a conformar también su autonomía, y para destacar también ahí, como decía la compañera, que es democrática, que desde 1983 tenemos una democracia interrumpida. Y eso es para destacar en un país como Argentina, donde hubo tantos golpes de Estado y la Constitución no se ha respetado. Pero me voy a quedar acá con el concepto este que hablamos recién de federal, para empezar a hablar un poco con el tema de federalismo. ¿Qué se acuerdan del tema de federalismo? Si yo les hablo del federalismo, ¿qué se les viene a la cabeza? que el poder está descentralizado. Exacto, el poder va a estar descentralizado, o sea que va a haber Que cada diferentes. provincia, Exacto, va a haber diferentes órganos que van a ejercer el poder a lo largo y ancho del país. Ahí recién hablaban de este concepto de provincia, y la Constitución nos va a dar como diferentes aristas ahora, antes de hablar de lo que son las provincias, que son los artículos. Propiamente el artículo 1, donde está establecida la forma del gobierno del país, va a hablar de este concepto de que la forma de gobierno también tiene que ser federal, y después hay tres artículos para destacar. Hay varios más que también ahora los vamos a ver, pero sobre todo esto, es que es el artículo 121, que dice: las provincias conservan todo el poder no delegado al Estado federal, que eso lo van a ver a la hora de las competencias. Después, que el artículo 123, que este se relaciona con el artículo 5 de la Constitución, es que hay que garantizar la autonomía municipal. Y el 129, que se reconoce la autonomía de la Cava. Yo les pregunto antes de avanzar con el tema de provincias: ¿cada provincia puede dictar su constitución? ¿Sí, no? sí, Sí. ¿Y a siempre qué respetando, Siempre respetando la Constitución Nacional. Exacto, siempre lo máximo va a ser la Constitución Nacional, no hay que ir en contra de la Constitución y de lo que establece. Ahora lo vamos a ver bien, porque ese artículo tiene diferentes aristas de lo que tiene que respetar cada provincia. Por ejemplo, una de esas cosas es la autonomía municipal. Las constituciones tienen que establecer la autonomía municipal y la tienen que respetar. Que hay constituciones que no pasa, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos acá. Las provincias. Si uno habla a nivel general de qué son las provincias, todos tenemos, bueno, la noción de que es una provincia porque vivimos acá y es nuestro modelo de país, pero bueno, en un concepto más formal tenemos que decir que son unidades políticas de la federación, en nuestro caso de nuestro Estado federal, y que van a ser preexistentes, o sea que existen antes que la nación argentina. Y acá, a lo que nosotros nos empieza a importar un poco a la hora de capaz ver un caso práctico o a la hora de entender la materia, es que nosotros tenemos que entender que los gobernadores son agentes del Estado federal. O sea que, al ser agentes del Estado federal, tienen que hacer cumplir la Constitución, como bien decían ustedes, y también las leyes de la nación. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí.
Sí. Por eso mismo, al ser, si bien son preexistentes, las provincias van a ser autónomas. O sea, sí, tienen autonomía, pero no soberanas. O sea, que no pueden hacer lo que ellas quieran. Por este principio de que tienen que estar subordinadas tanto a la Constitución como a estas leyes de la nación que dicta el Congreso. Y acá está el artículo 5, que ahora se los leo, que este era el que es importante, que era el que se relaciona con el 123 de la autonomía municipal. Dice, artículo 5, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución. Bueno, entonces acá ya la primera pregunta que había hecho anteriormente, si las provincias pueden dictar su propia constitución, es que sí. Apartamos de esa base, las provincias pueden dictar su constitución, pero tienen que estar sujetas a lo que dice la Constitución y sobre todo hay que asegurar estos puntos que son claves. Tenemos que asegurar la administración de justicia, el régimen municipal, que era lo que le decía yo a ustedes, la autonomía municipal y la educación primaria. O sea que en la Constitución tienen que estar establecidos estos principios y tienen que respetarlos y hacer que se cumplan. Dice, bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. O sea que cada gobierno federal se va a hacer cargo de sus instituciones. Sabemos que va a haber legislaturas, por ejemplo, que pueden ser de una cámara unicameral o bicameral, dependiendo la provincia. O sea, cada provincia va a organizar cómo están sus instituciones, cómo se componen. Y ahora avanzando un poco, con este principio que establecía ahí la Constitución de la autonomía provincial. Esto es bastante repetitivo, pero es importante que lo tengan presente, no solamente a la hora de la teoría, sino a la hora de resolver un caso. Cuando a ustedes se le presenten un caso, tienen que plantearse si se cumplen estas cosas. O sea, estas provincias van a dictar sus propias constituciones, pero tienen que asegurar este régimen representativo, republicano y federal. Y a su vez, se tiene que asegurar la autonomía municipal, la administración de la justicia, la educación primaria y sus instituciones. Y ahora vamos con esto, que esto sí seguramente lo vieron en clase, que este es un tema importante, anoten, que es la relación de la estructura federal. Si yo a ustedes les pregunto qué es la relación de la estructura federal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles son? No me acuerdo. O sea, sí. Esto es importantísimo. Era subordinación, participación, eso era. Exactamente. Coordinación. Exactamente. Son estos principios que aunque parezcan ajenos o se olviden, son muy importantes porque se ven en el funcionamiento cotidiano de la nación. O sea, esta relación de la estructura federal es por lo que funciona el federalismo. Sáquense de lado todas las leyes, los artículos. Ustedes, el concepto acá, ténganlo bien en claro. Esa es otra cosa. Si en el parcial no saben un artículo, no lo pongan, no pongan cosas por poner. Ustedes traten de acá de tener la idea de qué es y por qué es la importancia. Esta relación de la estructura federal hacia el funcionamiento del Estado día a día. Y recién ahí hablaba una compañera de los principios. ¿Subordinación a qué les suena? Lo vinieron diciendo. A la supremacía del orden jurídico. Exactamente. O sea, el orden El orden jurídico jurídico sobre el de las provincias. Jurídico de las provincias que están subordinados a la Constitución. Exacto, el orden jurídico federal va a ir por arriba de todo. Después, este orden jurídico provincial lo va a tener que sigue por abajo y lo tiene que respetar, no puede ir por encima de eso. Ya la palabra subordinación lo dice. Por la supremacía va a estar subordinado, va a tener que respetarlo, hacerle caso, no va a tener que ir en contra de esto. Y esto obviamente se funda en principios, está establecido en la Constitución, que el propio artículo 5 que leímos recién todos juntos, planteaba eso, que hay que respetar lo que dice la Constitución, a pesar de que cada provincia puede dictar su propia Constitución. Después va a haber dos artículos más, uno ya lo leímos, pero no importa, lo repetimos porque va a esto de la subordinación. Uno es el artículo 31 que dice, esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, o sea, ahí ya nos está dando las aristas, la Constitución, las leyes de la nación que dicta el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. O sea, ahí ya nos está diciendo
¿qué es lo que tiene que respetar las provincias? A la Constitución, las leyes de la nación que dicte el Congreso y a los tratados con potencia extranjera porque son la ley suprema de la nación. ¿Y qué más tienen que respetar las provincias? Que ahí no está establecido. Las autoridades de cada provincia. ¿Qué cosa? Las autoridades de cada provincia que están como obligadas a respetarlo, digamos. Claro, sí, las autoridades van a respetar, pero acá hay uno que no está escrito, pero está implícito, que también tienen que respetarlo. ¿Cuál es? ¿Qué hay por encima de la Constitución o a la par? Los instrumentos internacionales de derechos. Exactamente, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Al tener jerarquía constitucional, también lo tienen que, los agentes no pueden ir en contra de esos instrumentos. Y acá estaba esto que estábamos diciendo recién, que decía muy bien la compañera, es que los gobernadores van a tener que hacer cumplir estas leyes y lo que establece la Constitución. Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos con el otro principio. Recuerden que son 3 principios. Memorícenselos porque son muy importantes. Participación. ¿A qué les hace o a qué lo relacionan ustedes al concepto de participación? A que las provincias participen en las decisiones del gobierno. Sí, o sea, hace alusión a la participación, a la colaboración de las provincias, pero ¿a dónde es que está esto? ¿Dónde es que esta participación se lleva a cabo? El Congreso. En el Congreso de la Nación, exactamente. El Congreso, como saben, va a estar dividido en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Eso es lo que establece el poder legislativo de la nación, es lo que compone el poder legislativo de la nación. Entonces, estas decisiones que se toman en el Congreso, en estas 2 cámaras, van a tener la participación, esta colaboración de las provincias. Bueno, y ahora, que esto lo ven después, pero ténganlo en cuenta, la Cámara de Diputados va a estar compuesta por los representantes del pueblo de las distintas provincias y la Cámara de Senadores está compuesta por representantes de las provincias. Tienen 3 representantes por provincia. Y ahora, acá creo que lo tapan, no sé si ustedes lo llegan a ver, que me lo tapa acá a ver si lo puedo correr, no sé si se ve ahí, lo bajo, ahí está, que es el presupuesto de coordinación, o sea, el otro tip, es el otro principio, el de coordinación. ¿Y coordinación? ¿A qué les va a sonar? Bueno, va a hablar de las competencias. El Estado federal y las provincias van a tener competencias que pueden ejercer ambos, ya sea en forma concurrente, obviamente siempre tiene que haber un límite de sus propias atribuciones, y después hay otros tipos de competencias que van a ser exclusivas del Estado federal, del gobierno federal, competencias exclusivas de las provincias y, como decíamos recién, va a haber competencias que son concurrentes entre el Estado federal y las provincias, o sea que pertenecen en común a ambas. Ahora, si quieren, vemos los ejemplos porque es bastante complicado esto, es bastante rebuscado, por así decirlo, el tema de... Te hago una pregunta. Dígame. Vos habías nombrado competencia que lo tenemos que tomar como poder actuar, ¿no? Sí, o sea, ustedes en este concepto no lo escriban así porque es más un No, ya sé, pero formato para de entenderlo. entenderlo a la realidad y en un vocabulario más fácil, las competencias, la potestad que tiene uno de actuar sobre determinada materia. O sea, la potestad que tengo yo como provincia o gobierno federal para actuar sobre determinado tema, para un concepto básico para entenderlo. Por ejemplo, vamos a ponerlo como un ejemplo. El Estado federal tiene una competencia exclusiva que es la intervención federal. O sea que solamente el Estado federal puede actuar en esa competencia. El Estado federal solamente puede actuar en la materia de intervención federal. Si lo hace otro, no se puede, no es válido. ¿Se entiende a lo que vamos con competencia? Sí. Después va a haber cosas que son
exclusivas de las provincias. Por ejemplo, ya en 10 se corta y volvemos a arrancar, que ya arrancamos otro tema que es el reforma constitucional, pero aprovechemos este tiempo para terminar el tema de competencias y un poco de federalismo si tienen dudas. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué competencia es exclusiva de las provincias que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Qué puede hacer una provincia? Asegurar el Puede dictar su constitución siempre respetando la Carta Magna, pero no puede intervenir directamente con los estatutos federales que conllevan al orden jerárquico constitucional. Exactamente, hay una competencia, como dice el compañero, que es exclusiva de las provincias, que es dictar sus propias constituciones. O sea, van a dictar las constituciones siempre respetando lo que establece las leyes de la nación y la Constitución Nacional. Muy bien, esa es una competencia exclusiva de las provincias. Después, ya las competencias exclusivas de las provincias las vimos todas. Después, ¿qué más leímos o qué más hablamos en general? asegurar el régimen municipal. Asegurar el régimen municipal, su La educación educación primaria, primaria, la administración de justicia. pueden establecer después impuestos directos, bueno, se pueden dictar estos códigos estos códigos que establecen las leyes procesales, o sea que es bastante amplio el abanico. Acá en este cuadrito que yo les armé, hay algunas de las principales competencias que hay, por ejemplo, las que son exclusivas del gobierno federal, las que son exclusivas de las provincias, las que son concurrentes, estas que se comparten, por ejemplo, el medio ambiente es una competencia que es concurrente, y después va a haber competencias que son excepcionales. Esto, con este cuadrito, si quieren, después chequéenlo bien, lo leen bien, lo estudian, y de ahí van sacando qué hace cada cosa. ¿Cuál es competencia exclusiva del Estado federal? ¿Cuál es exclusiva de la provincia? ¿Cuál es concurrente? Porque tenerlo en claro esto nos va a servir para abordar un caso práctico. Ahora, haciendo un modo repaso, ¿cuáles son los 3 principios? Coordinación, subordinación y participación. Mi participación. Exactamente. Y si los tienen que explicar, ¿cómo los explicarían? Esto es súper importante, este tema. Esto hace al día a día del funcionamiento de un país. El Estado federal. Exactamente. De este Estado federal que tenemos. Compartir una ley que, por ejemplo, sea coordinada entre la provincia y el Estado federal, pero siempre la retribución de la riqueza sea compartida, no sobrepasando la autoridad federal máxima, no, obviamente. La autoridad federal máxima, como decís vos, sería el gobierno de la nación, el Estado federal, el único que hay. En ese caso, en esta coordinación que se va a llevar a cabo, después van a tener participación los diputados y los senadores. Si diputados y senadores ven que es perjuicioso para sus respectivas provincias y favorecen a una sola, no se votará en ese caso un proyecto de ley, que calculo que es a lo que vos irás. Acá en este sentido, si quieren lo repasamos rápido, principio de subordinación. Bueno, subordinación es que están subordinados a la supremacía del orden jurídico federal. O sea, este orden jurídico provincial tiene que respetar sí o sí al orden jurídico federal. Va a estar subordinado, va a estar atado. O sea, las provincias van a poder dictar sus constituciones, sí, pero van a tener que respetar la Constitución. ¿Qué tienen que respetar? La Constitución, las leyes de la nación que establece el Congreso, los tratados con las potencias extranjeras, que son ley suprema de la nación, y también los tratados o los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, recuerden, los agentes federales, los gobernadores, siempre tienen que hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Vamos con el otro. Participación. La participación, este es más fácil porque lo vemos en el cotidiano, que va a hablar de cómo las provincias se ve una participación con el gobierno federal, esa participación se ve reflejada en el Congreso de la Nación, donde en estas dos cámaras, que son diputados y senadores, donde forman y sancionan las leyes. Ahora hay una muy importante que se está tratando, que tuvo media sanción en diputados, y ahora pasa a senadores, que es la famosa Ley Bases para la Libertad de los Argentinos. Y después
el otro que teníamos, que era el famoso principio, esperen que les corra si lo pueden ver, el famoso principio de coordinación que va a estar reflejado en estas competencias que tienen el Estado federal y las provincias, que cuando hablábamos del tema de competencia, lo establecíamos como que era esta potestad que tienen para actuar sobre determinada materia. Y pusimos el ejemplo de que hay competencias exclusivas del Estado federal, competencias exclusivas de las provincias o concurrentes, es decir, que tanto el Estado como las provincias son comunes entre ellas, como en ese caso puede ser el medio ambiente. Pusimos como ejemplo competencia exclusiva de la provincia el dictado de sus constituciones y también a nivel federal, como una competencia exclusiva del Estado federal, la intervención federal, como también puede ser la declaración del estado de sitio o dictar los códigos de fondo. Pero bueno, acá ya terminamos con todo lo que es una autonomía provincial. ¿Cómo? Tendría que tener una autonomía provincial, siempre la provincia respetando solo la autonomía de lo federal, pero con su autonomía. No te estaría entendiendo acá el concepto. Sí, las provincias son autónomas y el gobierno federal, o sea, el gobierno federal también va a tener que respetar las autonomías de las provincias y la autonomía de las está establecido en la Constitución. Y las provincias, a su vez, tienen que respetar a la Constitución. No sé bien a qué era a lo que te referías con las autonomías de las provincias. Pero la autonomía provincial siempre tiene que respetarse, al igual que la autonomía municipal. Son principios constitucionales que hacen al funcionamiento de lo que es la república y de lo que es la nación.